Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente una semana más, aquí estamos, y van pasando las semanas y los meses y los años. Y bueno, pues estos señores del Centro Comercial Torre Cárdenas y de Yelmo Cines, ahora ya también con la ayuda de Ejido Motor Almería, concesionario Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth, nos siguen dejando hacer esto que llamamos el Chester y que nos permite pues sentarnos aquí tranquilamente. El otro día me dijo un tertuliano, me dijo, el programa ese que haces tumbado. Bueno, no, es que le iba a decir el nombre y no quiero. No, tumbado no, estamos aquí cómodamente y sobre todo más relajados de lo que es nuestro día a día habitual, que no nos permite pues profundizar en determinadas cosas. Hoy con la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, muy bien. ¿Qué tal, doctora? Muy bien. Alcaldesa y pluriempleada en el sentido más desinteresado de la palabra, porque sigues ejerciendo tu profesión. Sí, trabajo al 50% en el hospital. Un médico no puede dejar de ser médico. Y la manera, ya te lo he contado alguna vez, la manera de compaginándolo, pues que no descanso, trabajo mucho, pero como las dos cosas que hago, lo hago por pasión y por vocación, pues estoy contenta y feliz. No puede ser de otra manera, es decir, bueno, yo ya sabes que solo he vivido en casa, que también hemos tenido política y ejercicio de la medicina al mismo tiempo durante años, lo cual a mí me parece un disparate, pero claro, lo que yo hago también le parece a la mayoría de la gente un disparate, o sea que esto no es fácil de comprender, salvo que estés dentro, pero es verdad que también yo estoy convencido que esto te da a ti otra perspectiva de las cosas, ¿no? Es decir, tú eres menos proclive, tienes menos posibilidades de que los árboles no te dejen ver el bosque. Yo, además, siempre lo he dicho, digo, yo soy médico, soy anestesista, y los anestesistas tienen una formación que además todos nos parecemos más o menos. Al final, la especialidad te va formando, pero somos gente muy templada, que tenemos que tomar decisiones muy importantes, tenemos la vida de la gente en nuestras manos muy importantes en poco tiempo y siempre tenemos un plan A, un plan B, un plan C para ejecutarlo rápidamente. Por si la falla, el B lo tiene organizado y el C también. Pues eso lo he llevado yo a la administración y es lo que más o menos estamos trabajando el equipo, hemos adoptado mis formas y siempre que vamos a tomar una decisión buscamos las tres alternativas y cuál es la mejor y siempre no tener prisa a la hora de tomar decisiones importantes, meditarla y pensarla. Siempre merece la pena pararse un poco. Bueno, tú ya habías venido por aquí y Seguro. efectivamente, hombre, creo que eres otra político diferente a cuando viniste la otra vez, porque, bueno, no voy a decir que casi acababas de aterrizar en la alcaldía, pero llevaba muy poco tiempo y yo entiendo que el primer año de alguien que es alcalde por primera vez debe ser un año de enterarte mucho de muchas cosas, porque si no, eso puede ser un lío tremendo, ¿no? Hablábamos de que era un reto importante y difícil de comprender el querer asumir eso, porque llegabas a un ayuntamiento con dificultades, con problemas, muy convulso, teniendo que asumir pues una manera de gobernar pues que no es tan fácil como cuando se tiene una mayoría absoluta, ¿no? Y ahora acabamos de cruzar el ecuador del mandato. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo ese lío? Pues mira, como tú dices, el primer año fue muy intenso, fue un tsunami. Y el segundo pues también, y todavía seguimos con un ritmo muy alto, muy intenso, porque llega a la administración sin conocer los procedimientos, la forma de hacer las cosas. Y los primeros 3 meses, ese verano, fue durísimo no solo para mí, sino para los concejales, los 8 concejales que somos. Pero hemos hecho un aprendizaje, yo creo que bastante bueno. Trabajamos muy bien con el equipo de funcionarios y técnicos del ayuntamiento que nos están enseñando también un montón de cosas y nos ven muy implicados. Cuando ven a la gente, a los políticos, somos los políticos muy implicados en el día a día. Echamos horas, mañanas y tardes, las que necesitemos para hacer los presupuestos. Ahora que tenemos que hacer presupuestos, nosotros hacemos presupuestos, estando en minoría. Y entonces yo lo resumo como muy positivo y además yo estoy muy feliz. Yo se lo digo, yo muchas veces miro a los concejales, abro la puerta del despacho, los veo, el ritmo que llevan, lo que yo exijo, porque yo soy muy exigente y sin darme cuenta se lo transmito a ellos y los miro, digo, hay que ver en el lío en el que los metimos, pero luego lo miro, digo, es que dentro de unos años vosotros podréis decir con orgullo, yo soy concejal de mi pueblo y he podido ayudar a mi pueblo, qué cosa más bonita que esa creo que no hay. Y además lo hacemos por vocación.
Has hablado de los presupuestos en minoría, que además muy sutilmente lo has deslizado, porque nos vamos a comer otro año más sin presupuestos generales del Estado, como yo me quedé sin abuela, porque ya Puigdemont les ha dicho que no le van a aprobar la ley esta de lo que quiere llevar Yolanda Díaz de las horas de trabajo y tal, y yo creo que también les habrá dicho que no a los presupuestos. Salvo que se declare ya la independencia de Cataluña, que esa es otra posibilidad que tampoco hay que descartar, habida cuenta de cómo están las cabezas, ¿no? Pero vosotros gobernáis en minoría, evidentemente, para un político esto es una faena, es decir, no poder hacer, o sea, no poder tener un equipo en el que todos más o menos van a una, aunque haya sus discrepancias y cada uno tenga su opinión, pero al final se toman las decisiones por consenso, el tener que negociar con una fuerza política externa para vosotros es una faena. Yo para el ciudadano no tengo tan claro que sea malo, fíjate lo que te digo, porque al final pues seguramente eso conlleve una mayor flexibilidad y un más escuchar a la calle. ¿Vosotros cómo lo lleváis allí? Lo llevamos bien. Tú sabes que soy una persona de diálogo, siempre de manos tendidas. Yo le digo a la oposición cuando hacemos los plenos, incluso tenemos reuniones nosotros, que el objetivo no somos nosotros como personas o nosotros como entidad política o las siglas las que defendemos, que sí, que el objetivo nuestro y que tenemos que tener muy claro que es Alvox. Tiene 5 letras, que es Alvox, y tenemos que tener muy claro. Y además no lo digo yo, que sí, que lo digo yo y lo sentimos así, sino es que lo dice el presidente del Partido Popular aquí en Almería, es que siempre dice, por encima de las siglas está vuestro pueblo. Y eso es un mantra, y es que eso es así. Y yo se lo digo a ellos. No hemos venido nosotros a enfrentarnos personalmente, ni hemos venido a buscar cuál es lo mejor para Alvox. Y en ese cuál es lo mejor para Alvox hay cesiones por ambas partes y diálogo. O sea, cuando traen propuestas que son buenas, ordenanza de arbolado, otro tipo de propuestas, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Nosotros las escuchamos y las ponemos en la mesa. Los primeros presupuestos fueron más dialogados, los segundos no fueron tanto, pero siempre escuchamos sus propuestas en los plenos o lo que nos dicen. O sea que yo soy de esa posición. Bueno, el reto, como decíamos, era importante hace 2 años. Ni con un equipo de geos me habría metido yo en ese reto, pero ya estáis metidos en esto y la gran pregunta es si dentro de 2 años vais a haber conseguido aquellas transformaciones que teníais en la cabeza cuando llegasteis. Yo no paro de ver en tus redes sociales pues una obra aquí, una inauguración allá, una empresa de fuera que viene a implantarse en el pueblo cuando antes no se implantaba, es decir, mucha novedad. El ritmo de transformación, es decir, la gente está notando ya ese cambio de rumbo de Alvox, esa transformación. Yo creo que sí. Tenemos que tener en cuenta que Alvox lleva a la deriva muchos años, muchos años. Entonces tuvimos que echar como un freno de mano y volver a empezar. Y entonces, claro, llevamos 2 años. Los primeros que tenemos prisa somos nosotros, porque queremos todo para ayer. Somos muy exigentes. Yo me siento a la mesa del funcionario, ¿y cómo es este tema? ¿Y qué necesitas? ¿Y qué te puedo ayudar? Y porque soy muy exigente y los tiempos, la administración tiene sus plazos, tú lo sabes, sus tiempos, y hay que respetarlos. Cambio en Alvox hay cambio, hay obras mayores y obras menores. Ahora mismo se está realizando la construcción de una residencia en Alvox. Eso es muy importante, o sea, había la opción de tenerla o no tenerla, eso cambia el futuro de nuestro municipio, el tener una nueva residencia con subvenciones de la Junta de Andalucía, aumentando las plazas, aumentando la cobertura social, de asistencia social en nuestro municipio, mirando para el futuro, cambiando la gestión sanitaria, porque cambia el modelo, genera unidad de convivencia en la residencia. Ese edificio que tenemos actualmente en la residencia será ubicado para algo que ya te lo he contado alguna vez, para la banda de música, la escuela de música, que están huérfanos de un sitio en condiciones, porque no se ha trabajado. O sea, tenemos que hacerlo todo rápido, porque tenemos una herencia detrás tan mala y queremos ayudar a todo el mundo, que el trabajo es durísimo. Se están haciendo esas obras, se ha hecho otra obra con la Diputación. Quiero decir que a nosotros la Administración nos está ayudando muchísimo, pero no nos está ayudando muchísimo porque seamos Alvox, nos está ayudando porque estamos haciendo un trabajo coordinado con la Administración, pidiendo las subvenciones tanto de la Diputación, de la Junta, del Ministerio, que el Ministerio llegan menos, pero las pedimos. Es que antes no se pedía, entonces euro que se puede pedir que llegue de la Administración para nuestro municipio, yo creo que es de responsabilidad de un alcalde, de un equipo de gobierno, que vengan. Talleres de empleo, desde que llegamos con un montón de talleres de empleo, eso genera empleo y riqueza y da posibilidad a la gente que está desempleada. En cuanto a la obra, esa residencia, la apertura de la Plaza Mayor,
Acuérdate que eso generó conflicto, fue convulso, pero yo creía en el proyecto, porque creo en el proyecto, y la plaza se abrió hace 15 días y la gente está circulando con una sonrisa, van en el coche montado, porque da el servicio que se necesita, que se nos quitó. Y luego se respeta el otro uso, que el uso social incluso se ha mejorado. Yo no voy a gobernar de espalda a la gente. Si yo oigo que una decisión no es acertada, soy capaz de decir, mira, pues quizás deberíamos de mirarlo y tomar otra decisión. Pero en este caso creo que fue acertada. Ha habido, este tema tampoco te creas que lo conozco mucho, pero cierto conflicto con el tema de los residuos, ¿no? De la planta, de residuos, etcétera, etcétera. ¿Todo eso está solucionado? Eso, bueno, había una confusión previa. Es decir, allí en Alboa había un punto limpio y una planta de gestión de residuos. Había una empresa que gestionaba los dos puntos. El problema es que el problema de la gestión de residuos, había un problema administrativo en la empresa que la tenía que resolver, y aparte ha llegado, también tengo que decirlo, una subvención de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente para cambiar los vertederos. Acuérdate que se van a hacer 5 obras de vertederos aquí en la provincia y uno de ellos es Alboa, y actualmente se está cometiendo la obra. Ese punto de vertedero que teníamos se está haciendo un pulmón verde, y para eso pues había que coordinar los trabajos con la empresa. Entonces, actualmente no tenemos acopio de gestión de residuos porque se está haciendo de nuevo, limpiando ese vertedero. La empresa ha cogido otro terreno, está haciendo sus trámites administrativos para poder gestionarlo, hay que darse de alta una serie de trámites en la administración con sus códigos reglamentarios, y el punto limpio, por mucho que diga la oposición, nunca está cerrado. Así que... Bueno, eso es, a veces, fíjate que yo soy una persona reivindicativa, pero a veces no entiendo por qué la oposición se basa tanto en decir cosas que no son verdad. Fíjate que en el gobierno de España tenemos un poco al contrario, es decir, aquí pues, todos los días, ahora hablaremos un poco de política nacional, ¿no? Pero todos los días se incumple una promesa o se hace lo contrario de lo que se había dicho que se iba a hacer a nivel nacional. Pero sin embargo, a nivel local me da la impresión a veces de que a las oposiciones, y ahora ya no estoy hablando solo de Alvox, a las oposiciones les falta un poco de argumentos y tienen que echar mano de cosas que no son ciertas. Y a mí me parece una política absolutamente suicida, porque precisamente la administración más cercana al ciudadano es el ayuntamiento, y donde es más difícil colar una trola es precisamente sobre la gestión municipal, que todo el mundo la conoce más o menos, ¿no? Claro, por ejemplo, el punto limpio nunca está cerrado, hay 2 trabajadores que están trabajando de forma continua. La gestión de residuos sí, porque la empresa estaba haciendo un cambio administrativo, un cambio de terreno, y la gestión de residuos sí, eso sí, pero el punto limpio no. Entonces, mentir cuando solamente tienes que ir a abrir la puerta del punto limpio y dejar ahí tu enser. O sea, Cuando tú, no sé si lo verías, yo creo que sí, que hemos hablado de esto. Yo en la Navidad pasada, pues tuve que irme a la puerta del centro de salud de Nicolás Salmerón a grabar un vídeo, no ya a contarlo ni a verlo para luego contarlo, no, a grabar un vídeo en directo, pues para que una señora del PSOE que había dicho que estaba cerrado por las tardes, pues quedase en ridículo, porque estuve allí un ratito viendo cómo entraba gente, salía gente, me acerqué a la puerta, como era de estas que se abren solas, pues para que se abriera. Es decir, es una cosa tremenda. Y aprovecho para dar un poco el salto, porque también quiero analizar un poco eso, ¿no? Pues tú eres empleada pública de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, y bueno, para mí, sorprendentemente, el gran caballo de batalla en el que basa su oposición en la Junta de Andalucía el Partido Socialista es la sanidad. Cuando yo llevo, y bueno, no hace falta que lo diga porque la gente lo sabe, un trabajo muy concienzudo a la búsqueda de un indicador sanitario que haya empeorado en los últimos 6 años, y no lo he encontrado. Es decir, todos los indicadores sanitarios, empezando por el presupuesto, que ¿ha aumentado? Ha aumentado, es que se ha multiplicado un 33%, lo cogió Juanma Moreno en unos 10.000 millones de euros, y ahora está por encima de los 15.400. A partir de ahí, todos los indicadores sanitarios, número de puestos abiertos al público, servicios sanitarios, número de centros de salud, hospitales en Almería, sueldo de vosotros los sanitarios, en especial de los médicos, el pago de las horas de guardia y de las tardes, es decir, todos los indicadores, el número, la inversión en tecnología, todos los indicadores han aumentado. Claro, yo creo que la idea del Partido Socialista se basa en que, como nunca vamos a estar contentos con la sanidad pública,
porque es inabarcable, porque siempre va a haber mucha más demanda que oferta, pues vamos a tirar por ahí. Pero esto es otra de las cosas que la gente, si se fija, sabe. Vamos, el otro día se quejaban del número de camas. Y yo decía, pero vamos a ver, se está quejando un señor que ha formado parte de la estructura de la Junta de Andalucía, cuando en el hospital de Torre Cárdenas había camas en los pasillos que yo las he visto. Es decir, es que por donde lo cojas no tiene cabida ninguna de las denuncias que hace. Todos los que estamos dentro, yo ahora voy a hablar, vamos a hablar de salud, un poco como médico, ¿no? Todos los que estamos dentro hemos visto el cambio en la sanidad en Andalucía desde que llegó Juanma Moreno, y eso es evidente y eso no se puede negar. Que se puede mejorar, tú lo has dicho, es que es inabarcable, es que es un pozo sin fondo, pero funciona muy bien. Te hago un ejemplo que lo vamos a entender. La epidural, que por cierto la inventó un español, es magnífica, pero si oye hablar bien de la epidural, no, todo el mundo habla lo malo. De hecho, cuando voy a poner alguna epidural me dice, es que tengo mucho miedo porque me han contado en la cafetería o en la peluquería, me han contado, digo, y los otros 2000 que han sido magníficos, buenísimos, eso no te lo cuenta. Pues ocurre en la sanidad, es que es exactamente igual. Eso lo llamáis riesgo-beneficio, ¿no? Los sanitarios. Eso ocurre en la sanidad, es decir, es todo mejor, funciona todo mucho mejor de lo que la gente cree. Y claro que tenemos problemas de lista de espera, evidentemente. Claro que tenemos problemas de asistencia, pero la calidad de asistencia, el aumento de la infraestructura, del material, nosotros, los sanitarios, ¿no? Yo como médico, pero en general los sanitarios, hemos aumentado, digamos, nos ha subido el sueldo. Todo es mucho mejor. Te voy a poner un ejemplo simplemente. En mi hospital, cuando yo llegué, en el 2009, en Huerca-Lovera, en verano se cerraba una planta, sistemáticamente, por sí. Ahora, desde que llegó Juanma Moreno, no se cierra ninguna planta en verano. Eso es mantener la gestión. Cuando yo llegué, teníamos solamente un TAC, en el 2009, un TAC en el Hospital Huerca-Lovera que abarca toda la comarca de los Vélez, la Almanzora y el Levante, un TAC que se rompía día sí y día no. Y era como normal aceptar que el TAC se rompía. Y si te tocaba una hemorragia cerebral y te tenías que venir a Torre Cárdenas a hacerte TAC para volver de nuevo a Huerca-Lovera, estaba asumido. Pues ya hay dos TAC nuevos, el que se rompía, que ya no se ha vuelto a romper, el otro y una resonancia. Son ejemplos que, muy técnicos, pero que están ahí. O sea, que es verdad que hay que mejorar, sí. Es verdad que Juanma Moreno ha mejorado la inversión y su equipo, sí. Es verdad que le preocupa y que están trabajando en ello. Me consta que sí. ¿Sabes lo que yo creo que hay que mejorar más en la sanidad? La comunicación. En contarlo. En contarlo. Yo me mato en contarlo porque es verdad, son las cifras. Porque mira, tú antes has dicho una frase a propósito del Ayuntamiento de Albox, que has dicho, es muy repetitivo decir esto. Ya, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que los que mienten son muy repetitivos. Ya. Y si tú no eres tan repetitivos como ellos o un poquito más, pues seguramente habrá gente que compre el discurso del que está mintiendo porque, bueno, ante el desconocimiento, pues el que más te repite una verdad, pues es el que más se te queda en la cabeza. Y luego los ciudadanos tienen que también tener la mente un poco abierta y saber que estamos en España, que la sanidad en España es envidiada, una sanidad universal, que esto no lo hay en otros países, que tenemos que cuidarlo todo. Todo no solamente es una parte, esto es un círculo, tenemos que cuidarlo todo. Todos tenemos que gestionar bien los recursos, el uso, y la falta de médicos no es responsabilidad de la autonomía. Yo creo que la falta de médicos... Otro discurso que hay que repetir mucho. Claro, la falta de médicos no es que Juanma Moreno contrate médicos, no. A cada uno es su responsabilidad. La falta de médicos es, vámonos, ¿dónde está el origen? ¿Dónde es el origen? Las facultades, ministerial. Pues vamos a ir, vamos a trabajar allí para que dentro de 20 años este problema no lo tengamos. El problema es que lo tenemos ahora porque no lo han hecho antes. Entonces, y ahora lo estamos sufriendo. Fíjate bueno, todo esto es un problema muy complejo y que abarca muchas cosas. Ayer por la tarde, en la tertulia nuestra, pues hablábamos de esto, pero desde la perspectiva de la inmigración. Estábamos hablando de inmigración y del disparate este que ha ocurrido de un MENA violando a una niña de 14 años en Madrid y tal. Y bueno, llegábamos al punto de decir, yo no conozco a nadie que esté en contra de que vengan personas de otros países aquí. Yo no conozco a nadie. A lo mejor los hay, pero yo no los conozco. Pero sí que es verdad que conozco a mucha gente y yo soy de los que piensan que todo el que entre aquí pues tiene que hacerlo de una manera ordenada. Tenemos que saber quién es, porque si no sabemos quién es, pues se nos puede colar un violador. Porque aquí ya tenemos violadores, pero es que esos ya están aquí, ¿qué hacemos con ellos? Pues habrá que gestionarlos, pero los de fuera no hay por qué traerlos, ¿no? Digo yo. Y, sobre todo, tiene que hacerse conforme a nuestros recursos, porque, como tú bien sabes, una de las primeras cosas que se le otorga a un inmigrante, incluso si es ilegal,
es a una asistencia sanitaria normal, porque no nos vamos a dejar morir. Pero el problema es, ¿podemos garantizar una asistencia sanitaria gratuita y universal a todo el que quiera venir de todo el mundo aquí? Pues mire usted, eso tiene mucho que ver también con la escasez de recursos, porque trabajamos con un número de recursos finito para atender cada vez a más gente. Pero estos son matemáticas. Yo soy muy de letras, pero a mí me parece que estos son matemáticas. Es evidente. Por ejemplo, la provincia de Almería no podría funcionar sin la inmigración. Es fundamental. El campo se ha desarrollado, la industria se ha desarrollado gracias a la inmigración. Yo tengo compañeros médicos, mi plantilla, el 50% son venezolanos. Y estáis teniendo que ir a buscarlos porque aquí no hay suficientes. Y estamos encantados, o sea, yo estoy encantada con mis compañeros y que vengan a trabajar porque están trabajando, pero vienen ordenados. Porque están trabajando, están dando una asistencia a la comarca. O sea, el estar trabajando allí, estás tú de guardia, es que tú, persona, o sea, mi compañero, está asistiendo a la persona que de Oria ha tenido un apendicitis una noche y que él está allí para atenderlo. Si no estuviera allí, quizás los españoles no podríamos atenderlo, ¿no? Pero como tú dices, hay que hacerlo de forma ordenada y acorde a la ley por ellos, porque tenemos que ser garantes de sus derechos y tenemos que darle pues, su vivienda, lo mismo que tenemos nosotros, igualdad. Si no lo hacemos de acuerdo a la ley, pues caemos en situaciones de desigualdad, que es lo que está ocurriendo. Bueno, he dicho antes que también casi ya llevamos ya más de 20 minutos de entrevista, pero hombre, aquí viene una político, estamos iniciando el curso político y algo habrá que hablar de política nacional. Y fíjate que esta semana, pues en política nacional, claro, el problema de grabar las entrevistas al ritmo político en el que vamos es que vamos a hablar de cosas que ya parecen prehistoria. Sí. Pero esta semana, pues hemos tenido a un presidente del gobierno diciendo cosas como, por ejemplo, que hay jueces haciendo política, es decir, rompiendo en 1000 pedazos la división de poderes, diciendo que convocar elecciones ahora mismo sería paralizar el país, que es lo mismo que decía Franco, por cierto, y así se tiró 40 años, para que vamos, eso es un estorbo, las elecciones es un lío. Con un grupo, o con grupos de personas afines al independentismo terrorista etarra, paralizando una etapa de la Vuelta Ciclista a España, porque no están de acuerdo con la política de Israel en Palestina, con el presidente de la comunidad autónoma catalana visitando a un prófugo de la justicia y llamándolo presidente, que no sabemos de qué es presidente, lo mismo de su comunidad de vecinos allí en Waterloo, y con el fiscal general del Estado presidiendo la apertura del curso judicial. Pues oye, no sabe uno por dónde meterle mano a esto, ¿eh? A mí, evidentemente, hay cosas que no me gustan, pero no me gustan porque atacan a lo primero que debe tener una persona, que es el respeto para los demás. Es que cuando uno pierde el honor, cuando uno no tiene principios, cuando uno su única creencia es el yo mismo, el ego, es peligroso, es peligroso. A mí me enseñaron que la vocación política, o en mi caso en el servicio, es para los demás, no utilizar la política para uno mismo. Entonces no me gusta, en fin, lo que yo estoy viendo, a mí no me gusta, pero es que ayer justo me preguntó, 11 años tiene mi hijo pequeño, y me dijo esta pregunta: ¿le gusta ver telediario? ¿Me gusta estar siempre escuchando? Es raro eso, viviendo en la casa en la que vive. Bueno, pero no de ahora, de siempre, pero bueno, me pregunto, dice, mamá, ¿por qué Pedro Sánchez se empeña en seguir gobernando un país cuando no todo el mundo, la mayoría no está de acuerdo? Y entonces yo le dije, pues porque cuando una persona pierde el respeto por los demás, lo pierde todo. Entonces yo me crié en mi casa, yo siempre lo digo, además lo digo con mucho orgullo, yo me crié en mi casa con la foto de Felipe González, la de comunión de mi hermana, Felipe González y yo. O sea, mi padre. Pero mi padre, lo primero que me enseñó y me educó fue a respetar siempre a los demás, a tener principios, dignidad y no hacer daño a nadie por beneficiarme yo. Todo lo contrario. Entonces eso tienes que extrapolarlo a la política y hacerlo así, y no con lo que estamos viendo ahora. Por cierto, hablando con la Junta de Andalucía, las relaciones bien, ¿hay algún delegado al que haya que tirarle de las orejas? ¿Con la Delegación de Agricultura nos llevamos bien? Muy bien. ¿O hay que tirarle de las orejas? No, la verdad que yo tengo que decir, bueno, la Delegación de Agricultura lo tengo muy cerca, pero yo tengo que decir que lo que yo me he encontrado con las administraciones es un trato súper cercano, pero no porque seamos el mismo signo político que ha coincidido, sino porque
son súper responsables en su trabajo. Yo los veo, digo, con los delegados de la Junta son muy responsables, pero es que te va la Diputación y es que la Diputación, los diputados, el presidente, están siempre dispuestos a ayudar a los municipios que necesitan, de forma súper generosa y escuchándonos. Pues los municipios, necesitamos esto, ayudarnos en esto, tenemos este problema. Y una fácil comunicación que desde el ayuntamiento... Es que los funcionarios están sorprendidos porque antes no se hacía. O sea, antes no se pedía a la administración. Cuando yo veía como otros pueblos han ido creciendo y decía, ¿por qué Albos no? ¿Por qué Albos no? Ya lo sé, porque no pedían nada. Porque para pedir tienes que estar tú también, tienes que saber pedir, tienes que tener formas de pedir, de relacionarte con la administración. Y en el anterior equipo de gobierno evidentemente no las tenía, y aparte tienes que estar tus cuentas bien zanjadas. Si tú eres deudor y vas a pedir, es mejor no pedir y así no saben qué deben. No hace ruido. Por cierto, que venimos, esta entrevista se emite el lunes y venimos de un fin de semana muy especial en Albox, ¿no? Bueno, muy especial no, seguramente el más especial del año, ¿no? Tenemos la romería de la Virgen del Saliente y el día 8, que es la festividad de la patrona. La verdad es que este año está siendo un año muy intenso alrededor de la figura de la Virgen del Saliente. Sabes que en el mes de mayo, cada 5 años la Virgen baja al pueblo, hasta 15 días. En esta ocasión hacía 10 años que por el COVID no pudo bajar. Vaya agenda le preparaste, ¿eh? La dejaste agotada, la pobre. La pobre, yo le decía, está mareada. Y nosotros lo hemos disfrutado mucho porque la hemos acompañado en todas las procesiones que han hecho por pedanía. Y ha sido muy chulo porque ha ido por pedanía donde vive gente muy mayor y ha visto muy mayor. Y miraba a la Virgen, yo los veía mirar a la Virgen y yo decía, es que posiblemente dentro de 5 años a lo mejor no puedan verlo otra vez. Y esos momentos son únicos. Y ahora pues este fin de semana digamos que es la continuidad de todo el año. Y yo invito a todo el mundo que venga a verlo porque el Santuario del Saliente y la Virgen del Saliente de Autovía para arriba es como un poco desconocida. Pero aquel que va y conoce el valle, conoce el santuario, la historia en sí del santuario, el por qué está allí, la historia que hay detrás de la Virgen, una Virgen que está embarazada, pisando dragones, una Virgen apocalíptica, tiene su historia y yo invito a que la conozcáis, a que vengáis a acompañarnos ese día, el día 8, incluso el día 7, que es cuando hacemos por la noche la romería, Rambla arriba, esos 19 kilómetros, entre familias, pandillas y amigos, que es muy divertido. Bueno, hay que decirle que como esto se emite el día siguiente, pues ya este año, espero que hayáis ido mucha gente, pero ya si no, el año que viene. Bueno, pero durante todo el año podéis visitar el santuario, que merece la pena. Bueno, llegamos al final, y no te he preguntado una cosa que yo creo que a lo mejor todos la damos por obvia, ¿no? Pero yo creo que conviene preguntarla, ¿no? Como decíamos antes, en mitad de mandato, parece obvio que vas a ser la cabeza de cartel del Partido Popular para las próximas elecciones, ¿no? No creo que haya ninguna novedad en eso, ¿no? Bueno, yo creo que es muy pronto para tomarse decisiones, ¿no? Porque pueden pasar muchísimas cosas, pueden pasar variables en medio, pero yo ya te he dicho que yo soy muy leal. O sea, soy muy leal a mi pueblo y soy muy leal a mi partido. Entonces, me pongo a disposición de lo que ellos quieran. O sea que ahí estoy. Bueno, pues sí, ya puede ser un titular, ¿no? A disposición sí que estamos, es decir, Sí. por nosotros que no quede. Alcaldesa, muchísimas gracias por la visita. Bueno, nosotros hablamos mucho, incluso a veces también en privado, porque compartimos cosas. Así que muchísimas gracias, como digo, por la visita y seguiremos contando todo ese caudal de información que genera el municipio de Albox hoy por hoy. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Y gracias también, como siempre, a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines y de Giro Motor Almería por seguir dejándonos hacer una semana más esto que llamamos el Chester. La semana que viene. Adiós.